El gobierno de la tarde. 5:33 de la tarde en este gobierno de la tarde, agradeciendo como siempre la sintonía y el apoyo y el constante, con los constantes comentarios a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en las redes sociales de la Z101, mandando la señal a nuestra querida Gabriela en vivo, tanto en Facebook como en Twitter, así que sintonícenos desde ahí. Sí, señores, como muchos saben, después de la adopción del nuevo Código Penal, nuestro sistema penal ha cambiado. Tenemos ahora un sistema acusatorio, adversarial, eminentemente oral, donde todo acusado hay que presentarle las pruebas, hay que depositarle pruebas que puedan destruir su presunción de inocencia más allá de cualquier duda razonable. Y este proceso ha aflorado, para que la gente entienda un poco más, el cambio del sistema que nosotros teníamos, que antes era un sistema inquisidor, de fase secreta, escrita, donde el juez tenía un papel activo y donde muchas veces se confundía el rol del juez con el rol del acusador, del Ministerio Público. Este cambio de sistema no es meramente así, algo que esté escrito, es todo un cambio de sistema e implica responsabilidades. El Ministerio Público es responsable de llevar la acusación, quien nada más la llevará cuando entienda que tiene todos los elementos formados para presentar una acusación fundamentada que dé como resultado el establecimiento de la responsabilidad del acusado. Tanto es así que la investigación tiene un alcance amplio y el Ministerio Público debe producir situaciones a cargo y descargo. O sea, no está solamente obligado a acusar ni a obviar las pruebas que puedan servir para el descargo del acusado. Y como se está hablando de debido proceso, y este es un proceso mediático en el que de parte y parte hay influencias y de parte y parte está la emocionalidad metida, hay que recordar que es un proceso legal y que el proceso legal está sometido a garantías, pero no en beneficio de estos acusados, es en beneficio de todo el mundo. Cualquier persona puede resultar acusada y puede necesitar las garantías y la tutela de sus derechos. Por eso nuestro sistema es un sistema de derechos. Nosotros hemos visto cómo se ha ido deteriorando la percepción de la calidad de la investigación del Ministerio Público por errores tan obvios como el que le han señalado de decir que uno de los acusados, donde se le fundamentaba el incremento injustificado de su patrimonio, se debía a un depósito de 1.100 millones de pesos, que dicen los familiares, porque todavía no hemos visto ni una ni otra cosa, que realmente eran 2 depósitos de 500.000 pesos. Entonces eso es un error grave y grande que debe ser observado. Y así muchas situaciones que demuestran que esta investigación tiene inconsistencia, de que el Ministerio Público ha tenido un papel errático y que tal vez estuvo apremiado por el vencimiento del plazo en el que se desclasificarían los documentos y los interrogatorios ofrecidos en Brasil, y que entonces darían como resultado que se entendiera que ese acuerdo no tenía razón de ser, el acuerdo que irresponsabilizaba a los verdaderos, vamos a decir, funcionarios principales de Odebrecht, y que a cambio tendría un acuerdo económico que nosotros entendemos beneficioso, porque evitaba el riesgo de un procedimiento que no pudiera concluir con una condena irrevocable y que por lo tanto no abriera y habilitara al Estado en el derecho de pedir una indemnización, que es la última de las fases del proceso, que busca establecimiento de culpabilidad,
posibles multas y después una indemnización económica a nivel de resarcimiento, aunque hay que decir que esto no fue un resarcimiento porque no evaluó los daños, simplemente se llegó a acuerdo cuál sería el duplo de la suma dada en soborno. Muchos otros errores que no nos compete a nosotros señalar porque tienen que ser tareas de los abogados defensores, nos pone sobre aviso sobre la posibilidad de que este proceso termine abortado, perdido en los derroteros de los incidentes y de los alegatos de los abogados, porque la gente cree que hay una inversión del fardo de la prueba para el soborno. No, hay una inversión del fardo de la prueba expresa, porque esto es algo, no es la norma, no es lo ordinario, es una excepcionalidad y tiene que establecerlo la ley para el incremento injustificado del patrimonio. Deben presentar y justificar la licitud de los recursos y de los activos que se presenten o que se puedan demostrar en una declaración jurada. Sin embargo, hemos visto dos casos, por lo menos, y vimos hoy a Valentín, estuvimos en la rueda de prensa, cómo se quejaba amargamente de que se habían alegado que tenía bienes no declarados y que habían sido incluidos bienes propios de su esposa, adquiridos por ella, bienes inmuebles de su esposa, y todos los que me están oyendo saben que los inmuebles no entran de manera automática en la comunidad de bienes, sí los muebles, pero los inmuebles que han sido adquiridos antes de celebrarse el matrimonio, aún estando en comunidad de bienes, que no sabemos si ese es el régimen bajo el que ellos se casaron, son bienes propios de cada uno de los cónyuges que los tenían. Y también alegaba el señor Valentín que inclusive un vehículo del año 2017 se le estaba alegando no haber sido declarado cuando la presentación de su declaración jurada obedecía al 2016. Y la queja de él, y era la queja de todos, y es que muchas de las inconsistencias encontradas ahí que pudieron dar lugar a alarmas en la investigación pudieron ser resueltas simplemente en el interrogatorio que se le hiciera, y que muchos de ellos o todos fueron al interrogatorio y no le hicieron ese tipo de preguntas. Pero entendemos que en este tipo de procesos a veces pues también el Ministerio Público es humano, se ve apremiado, hay una presión social muy grande, y yo creo que esa fue la causa para que el Ministerio Público pidiera la orden de arresto y fuera concedida por el juez, porque no estaban reunidos las dos situaciones en las que una orden de arresto puede ser otorgada, y es que no habían establecido razonablemente que estas personas pudieran ser autores o cómplices y que se fueran a evadir al proceso, o que no hubiesen respondido una citación, porque todos y cada uno de los que están ahí encartados, excepción de Temo, que parece que fue de forma forzosa, habían respondido a la citación. Nosotros queremos seguir de cerca el proceso y decirle a las personas que están viendo que lo vean y lo traten de ver en la medida de lo posible con racionalidad, porque cada uno de los alegatos es un derecho de las partes. Tanto el Ministerio Público está obligado a sustentar su acusación, porque él sabe que el Estado incurre y compromete su responsabilidad cuando las personas han sufrido medidas de coerción y sobre todo de prisión preventiva y orden de arresto y terminan siendo descargados a partir de nuestro nuevo sistema, como los defensores que están para tratar de establecer la responsabilidad de sus acusados, que hasta el momento gozan de una presunción de inocencia que debe ser desgarrada de manera indubitable por el procedimiento y por las pruebas que presenta el procurador. Sigamos mirando, yo creo que hay un prejuicio instalado que dará lugar a que muchos de ellos continúen en prisión y ya formalizado con una prisión preventiva, que es la más extrema de las 7 medidas de coerción que establece nuestro sistema, y que establecen muchos presupuestos que cumplir, todas unas
condiciones que deben concurrir para establecerse una medida de coerción y otros presupuestos más y otras situaciones y criterios que debe ver el juez para poder establecer la prisión preventiva. Aún así, ya el juez de alguna manera ha prejuzgado el fondo y dictó medida de arresto para todo el mundo, y ya el procurador ha dicho que pedirá el máximo de la medida de la medida de coerción de prisión preventiva. Por lo tanto, tal vez la mesa está servida. No obstante, nosotros debemos seguir mirando el proceso, porque lo importante es no que se pueda complacer el morbo en esta primera etapa preparatoria, sino que este proceso sea bien estructurado, bien llevado, bien fundamentado y termine con condenas a las personas que realmente tengan comprometida su responsabilidad penal y hayan cometido los hechos. Y las personas que no se le pueda aprobar esto, pues puedan gozar de la libertad que establecen nuestro sistema, que es garantista y que establece la obligación de cumplir con un debido proceso. Ciertamente el tema Odebrecht, como todo buen caso de corrupción y sobre todo la magnitud a nivel internacional y nacional que ha tomado este caso, evidentemente tiene una parte mediática que no se la despinta a nadie, precisamente por la necesidad de los medios de comunicación informar a la población, una población exigente, demandante de un cese de la impunidad y un cese de la corrupción administrativa en República Dominicana. Y esto hace evidentemente que los actores de este caso vayan a los medios de comunicación. En esa parte hemos visto cómo las diferentes bancadas de la defensa de estos 14 imputados pues han realizado su estrategia de defensa también en los medios de comunicación. Hay una parte que entiende que hay una presión social real, necesaria, existente, está ahí, que puede en un momento determinado someter al juez, y eso se da en los casos que son mediáticamente llevados, que pudiera ejercer cierta influencia a la hora del juez fallar, de tomar en consideración la presión social, el deseo de justicia de la sociedad, sobre todo en un caso, repetimos, como este. Entonces es lo que se está buscando también, hacer un contrapeso en cuanto a esta parte. El Ministerio Público, lo que entiendo en esta fase del proceso en la que está, que es a la espera de que se siga conociendo en el día de mañana la solicitud de medida de coerción que pueda concluir mañana, va a depender de la cantidad de incidentes que se produzcan en audiencia. Son 14 imputados, por lo menos 13 en presencia. Y eso torna el caso más largo, porque las defensas, aparte de todo, muy buenas, estelares, con gran experiencia en estos casos. Y el Ministerio Público, hasta tanto esa medida de coerción no sea conocida en su totalidad, está procesalmente cuidando de no caer en provocaciones de nadie. No es lo que veo. Debe mantener lo que es el respeto al debido proceso. Asumo, entiendo, espero, y lo podré ver por televisión mañana, que cada cuestionante que se ha hecho, cada intervención de la defensa, cada duda, cada error de lo que se le atribuyen, pues será precisamente respondido en la audiencia, que es el escenario judicial por excelencia y con validez judicial de hecho, para ventilar el caso. El Ministerio Público desde ahora estará tratando de hacer y jugar su rol, tratar de obtener unas medidas cautelares, unas medidas coercitivas, privativas o no de libertad, de un grupo de personas que entiende, asume, presume que han cometido algún ilícito. La defensa de los imputados, que es lo normal en todos los procesos, tratará de mantener esa presunción de inocencia de sus defendidos, y evidentemente el juez tiene la tarea más difícil, que es fallar a favor o en contra de todos los imputados, como lo entienda el magistrado, en este caso Ortega, Francis Ortega.
Francisco Ortega Polanco, de hecho el más joven de la Suprema Corte de Justicia y con un gran conocimiento de lo que es el debido proceso de la legislación dominicana, que emita su fallo. Es la tarea más difícil, tanto la del Ministerio Público, demostrar y romper la presunción de inocencia sin violentar los derechos, porque es también garante de los derechos fundamentales y constitucionales, y la defensa entonces hará su trabajo, pero es en el escenario en donde va a contestar. Hay un riesgo, o hay una preocupación, ya se ha presentado una recusación que sabemos que no tiene ni pie ni cabeza porque es de una persona externa al proceso. Sin embargo, en caso de que se presentaran, por eso me dicen que no, que Manuel Jiménez se constituyó en parte civil, no sé cuándo. Bueno, yo no lo vi en el expediente el Procurador General de la República, dentro de los depósitos que hace ante el juez, reconoce el depósito, reconoce la querella y lo envía como presupuesto en el expediente. Pero como la participación de Manuel Jiménez como la envía en el expediente, está resaltada. Pero le corresponde en esta parte de la coerción no debió entonces el procurador hacerle mención y tampoco aportarlo. Bueno, pero está. Sí está. Vamos a decir que la calidad de la Constitución en parte civil no es privativa del Procurador General de la República. Eso hay que verlo. La Constitución en parte civil de un actor civil de este tipo de infracciones tiene un procedimiento que cumplir, pero vamos a poner que otros pudieran recusarlo, porque como le habíamos comentado, la ley lo que dice es que la única especificidad de este proceso es la jurisdicción privilegiada, pero el procedimiento es ordinario, y en el procedimiento ordinario el juez que da la orden de arresto no es el mismo que conoce de la imposición de medida de coerción. Por lo tanto, habría méritos, habría posibilidades de que alguno pidiera la inhabilitación del juez, que no su recusación, que es otra cosa. Sí, pero cuando hay juez de jurisdicción especial, por lo general he visto el proceso que es así, se encarga de ley es que el procedimiento es ordinario, que la única excepcionalidad es la jurisdicción privilegiada, y el procedimiento ordinario establece que son diferentes los jueces, y habría posibilidad de que otro juez conociera eso, porque hay más jueces que conforman lo penal de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, independientemente del proceso, lo que se plantea es que si hay incidentes, ¿cuál sería la suerte de los acusados que ya tienen más de 13 días privados de libertad? Cuando la ley lo que establece y el principio es que se le presentarán medidas y se convertirán en una de las medidas de coerción el arresto, que es una medida extraordinaria. Pero hay brevemente, para hacer una referencia, el artículo 82 del Código Procesal Penal establece incluso la particularidad de cómo una persona puede constituirse en actor civil en casos como este. De manera tal que una cosa es la querella que él haya presentado y otra cosa es la querella que presentó el Procurador General de la República. Una cosa es la referencia que pudo haber hecho el Procurador General de la República dentro de su expediente, y otra cosa es que haya acogido y tenga efectos jurídicos. Porque yo estoy seguro que si ha acogido la querella como la presentó Manuel Jiménez, todos van para afuera. Señores, vamos a hacer una pausa, quédense justamente ahí, que retomamos este tema luego que demos cumplimiento a este corte de publicidad. Regresamos en solo instantes. El gobierno de la tarde.